Sean bienvenidos una vez más a QA Technology CR. En la clase del día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de automatización de pruebas utilizando Python con Selenium. En el vídeo del día de hoy vamos a ver cómo podemos utilizar un archivo de Excel dentro de nuestras pruebas. Vamos a modelar una serie de métodos para crear el archivo de Excel, escribir datos en ese archivo de Excel y leer datos de ese archivo de Excel utilizando Python. Lo primero que vamos a hacer en nuestro proyecto de framework de pruebas automatizadas, en nuestro archivo de functions y en nuestro archivo de inicializar, es crear dos nuevas variables en las que vamos a tener la ruta donde vamos a crear el archivo de Excel y la ruta desde la cual, una vez creado ese archivo, vamos a estar leyendo y escribiendo datos de ese archivo. Las rutas que vamos a estar usando es a partir del directorio base, que recordemos cuál es nuestro directorio base. El directorio base se obtiene a partir de la ruta de nuestro proyecto hasta el directorio src. Ese es nuestro directorio base. Entonces construimos nuestra ruta para el Excel a partir del directorio base más el resto de la ruta. Nuestro Excel va a ser creado en el directorio base, en la carpeta data, y cuando vayamos a leer escribir datos, vamos a estar utilizando el directorio base, la carpeta data y nuestro archivo que hemos creado. Es importante de momento que cuando creemos este archivo sea con este mismo nombre. Cuando indiquemos que vamos a crear nuestro archivo, en esa línea indiquemos el mismo nombre que coloquemos acá. ¿Por qué? Porque de lo contrario, cuando vayamos a llamar al método para escribir y leer, nos va a generar un error, porque no va a encontrar el archivo si acá le pusimos otro nombre. Seguidamente, una vez que hemos creado las dos variables nuevas en nuestro archivo inicializar, vamos a agregar una librería nueva de Python a nuestro archivo de functions. Import OpenPyXL es una librería de Python que nos va a permitir trabajar con archivos Excel. Y a continuación vamos a empezar a crear los métodos para trabajar con archivos Excel. El primer método que vamos a crear lo vamos a llamar crear libro Excel. ¿Qué vamos a hacer? Como su nombre lo indica, crear nuestro libro de Excel. Por parámetro le vamos a pasar el atributo self y varios parámetros de celda. ¿Para qué son
estos parámetros de celda para indicarle los valores de algunas de las celdas que va a contener ese Excel. Y le agregamos el igual num para que sean parámetros opcionales. Si no se los queremos pasar, solo no se los pasamos. Seguimos. Vamos a crear la variable wb, que es la variable de nuestro libro, y con la librería OpenPy vamos a llamar al método workbook, que es lo que nos va a permitir hacer este método, crear el libro de Excel. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar la hoja activa de nuestro libro. ¿Por qué? Porque cuando creamos un libro con el método workbook, ya el libro trae una hoja por defecto. Entonces vamos a seleccionar esa hoja, que sería la hoja activa. Para eso vamos a crear una variable hoja, y para nuestra variable wb vamos a llamar al método .active, el cual nos va a seleccionar la hoja que tenemos activa. Podemos con el método print imprimir nuestra hoja activa. Solo decimos hoja.title para que nos imprima el título o el nombre de esa hoja. Lo siguiente que podemos hacer es renombrar esa hoja activa, es decir, ponerle otro nombre más acorde. Usamos hoja.title igual, y le vamos a colocar el nombre data test. Igual que hicimos antes, podemos imprimir nuestra hoja activa con el nuevo nombre. Hoja.title. Seguido vamos a posicionar nuestra variable hoja con esa hoja que creamos. Como hoja igual nuestro objeto wb, que es nuestro libro, y nuestra hoja. Y a continuación vamos a hacer unas validaciones para validar si nuestras variables de celda vienen con datos, o si vienen en num. Para eso vamos a hacer dos if. Por acá los tenemos, en donde lo que vamos a decir es, por cada una de las celdas, validar si están en num, y si no están en num, vamos a asignarles un valor a esas celdas.
Celda 1, valor tomado, celda 2, valor escrito y celda 3, el resultado. Aquí lo que estamos haciendo es construyendo nuestro documento de Excel y lo que esa hoja estaría teniendo. Lo mismo con las celdas celda 4 y celda 5. Validamos si están en NOM. Si no están en NOM, procedemos a escribir los valores de esas celdas. En la siguiente hoja, para este caso, que además de escribir esos valores, estamos agregando una nueva hoja. Estamos creando la hoja bitácora pruebas y colocándole en dos celdas los textos prueba y resultado. ¿Qué es lo que pasaría si los valores, sean los primeros o sean los segundos, vienen en NOM? Que la estructura de nuestro Excel no nos quedaría como la requerimos. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una variable ruta archivo en donde vamos a llamar de nuestro archivo inicializar a la variable Excel crear y la concatenamos con el nombre que queremos que tenga nuestro archivo. Aquí es donde el nombre que coloquemos a nuestro archivo ocupa concordar con el nombre que colocamos para leer y escribir, o ocupa ser el mismo nombre. Podemos imprimir en nuestra consola con el objeto de nuestro libro las hojas de nuestros nombres, que en nuestro caso tendríamos dos hojas, la primera data test y la segunda bitácora pruebas. También podemos imprimir que se creó el archivo en la ruta y le concatenamos nuestra variable ruta archivo. Y por último, para que nuestro archivo realmente se cree, desde nuestro objeto de libro w llamamos al método save y le pasamos la variable ruta archivo. Con esto ya tendríamos nuestro primer método, crear libro Excel. Ya tenemos un método que nos va a permitir crear un libro de Excel en una ruta que especificamos acá. Y ahora vamos a crear los dos métodos, uno para leer y otro para escribir en ese archivo. Continuamos con el método leer celda. Le pasamos el atributo self, un parámetro celda y un parámetro hoja. Como su nombre lo indica, es donde vamos a indicar la celda que vamos a leer y la hoja en la que se encuentra esa celda. Lo primero es en nuestro
Lo primero es crear nuestro objeto W, que es nuestro libro. Llamamos a la librería OpenPyXL al método logworkbook, que lo que nos va a permitir es cargar un libro. Y aquí lo que vamos a hacer es indicarle cuál es nuestro libro. En nuestro archivo inicializar sería la variable Excel leer escribir. Lo siguiente que vamos a hacer es posicionarnos en la hoja de ese libro. Creamos una variable sheet que es hoja y le indicamos la hoja que pasamos por parámetro. Luego indicamos de esa hoja cuál celda. Luego creamos la variable valor y indicamos de esa hoja que ya le indicamos cuál celda, que es la que le estaremos indicando por parámetro y punto value. Y por último, podemos dejar documentado los distintos pasos que realizamos, que serían que el libro de Excel que estamos utilizando, el valor de la celda y por último lo retornamos. Con esto ya tendríamos nuestro método para leer una celda de un archivo de Excel. El siguiente método que vamos a crear es para escribir en una celda. Parámetros que vamos a estar ocupando: el atributo cell, el atributo celda, el atributo de la hoja y el valor que vamos a escribir. Igual que en el método anterior, vamos a crear nuestra variable W. Vamos a llamar a la librería OpenPyXL y al método logworkbook, y lo que vamos a hacer es indicarle el archivo con el cual vamos a estar trabajando, que sería la variable Excel leer escribir. Indicamos con cuál hoja indicamos cuál celda y el valor que vamos a escribir en esa celda. Y por último, para que el cambio quede hecho en nuestro archivo, ocupamos llamar al método save de nuestro libro. ¿Y qué es lo que vamos a dar como parámetro? La ruta del archivo para leer escribir. Y por último, podemos documentar los pasos que realizamos, que sería el libro que utilizamos y que se escribió en la celda el valor tal.
Con esto ya tendríamos los tres métodos que podemos utilizar para crear un archivo Excel, leer un valor de una celda y escribir un valor de una celda. Pero ahora, ¿cómo podemos hacer uso de estos métodos? Para eso, vamos a ir a nuestra capa de test y vamos a crear un nuevo archivo de prueba, una nueva prueba. Vamos a ponerle test 15. Seleccionamos nuestra plantilla de Python y lo primero que vamos a hacer es colocar nuestras librerías. La librería de nuestro archivo functions, las keys, porque todavía no tenemos métodos para manejo de keys, la librería by, time y unittest. Time la podemos quitar porque ya en nuestra clase function ya tenemos el método simple para hacer una espera. Y by lo podemos quitar también porque ya en la clase functions tenemos los métodos para obtener los elementos y obtener las entidades. ¿Qué es lo que vamos a colocar en nuestro método setup? Primero vamos a llamar a el método abrir navegador, el atributo self, y si queremos podemos indicarle el navegador. Si no se lo indicamos, por defecto estará utilizando el que tengamos parametrizado en nuestro archivo inicializar, en nuestro caso Chrome. El siguiente método, vamos a obtener nuestro archivo JSON, que es donde tenemos nuestros localizadores. Solo le pasamos el nombre de nuestro archivo JSON, que lo tenemos en la capa Paste, localizadores. Seguido vamos a pasar nuestro método testName al segundo lugar por orden y le cambiamos el nombre a test1. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer en nuestro método de test? Vamos a crear una variable búsqueda, la cual va a tener el texto Facebook. Es el texto que vamos a estar buscando dentro de nuestra prueba. Lo siguiente que vamos a hacer es llamar al método de nuestra clase function getURLDriver, y la ruta que vamos a estar visitando para nuestra prueba es Google. Vamos a hacer una simple y sencilla búsqueda en Google. Lo siguiente es que vamos a crear nuestro archivo de Excel. ¿Qué es lo que vamos a estar indicándole de celdas? Vamos a estar indicándole estas celdas. ¿Por qué? Porque vamos a crear un libro con 2 hojas con los nombres que ya indicamos en el método y con los textos que ya indicamos en el método, que serían estos. Entonces le pasamos las celdas en las que vamos a colocar esos valores. Lo siguiente que vamos a hacer es escribir un valor en una de las celdas. En la hoja data test
y el valor es lo que indicamos en nuestra variable de búsqueda. Vamos a crear una variable entidad y con el método obtener elemento vamos a ir a buscar en la página de Google la entidad que estamos buscando. ¿Cuál vamos a buscar? Ya para eso en nuestro archivo de localizadores ya tenemos el elemento que estamos buscando. Es la caja de búsqueda de Google. Vamos a buscarla por nombre y por el valor Q. Lo colocamos acá y con eso ya obtenemos el elemento. Lo siguiente que vamos a hacer es escribir valores. Y para escribir valores vamos a usar el método leer celda. ¿Y qué es lo que vamos a leer? La celda B3 en la hoja datatest. Seguido vamos a llamar al método escribir celdas nuevamente. Le pasamos el atributo self, la celda D3 para que nos escriba ahí en la hoja datatest y que nos escriba el valor que lea de esta otra celda. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer enter en la caja de texto de Google. Para eso llamamos al método sendKeys, al método keys y a la tecla enter, como ya hemos visto en vídeos anteriores que estarán saliendo por aquí en la esquina del video. Creamos una nueva variable entidad 1 que lo que vamos a hacer es buscar otra entidad y llamamos al método obtener elemento y vamos a buscar otro de los elementos del resultado de nuestra búsqueda. Vamos a buscar un link, el link de Facebook, que lo tenemos por acá. Vamos a buscarlo por SPAC mediante este SPAC. Lo colocamos acá. Y a esa entidad 1 vamos a hacerle clic. Y por último vamos a escribir dos valores más en nuestro Excel. Vamos a escribir primero en una celda de la hoja de bitácora prueba y en otra celda de la hoja de datatest. ¿Y qué vamos a escribir? Que se hizo clic en el enlace. Y por último, en nuestro método teardown, lo que vamos a hacer es llamar a nuestro método de CyberDriver para que nos cierre nuestra instancia del navegador y finalice la prueba. Si ejecutamos esta prueba, vamos a ejecutarla
Acá tenemos nuestra instancia de Chrome. Escribe el texto que le indicamos, presiona Enter, presiona en el enlace y finaliza la prueba. Si vemos qué es lo que hizo, que la prueba termina exitosa, podemos ver que obtuvo el archivo JSON con todo lo que contiene. Empezó a crear el archivo de Excel y lo creó en esta ruta. Ya casi lo vamos a ver. Indicó cuando escribió el primer valor, cuando encontró la cajita de texto, cuando volvió a leer de el Excel, cuando volvió a leer, cuando volvió a escribir. Cuando volvió a escribir y cuando volvió a escribir en el Excel. Si vamos a la ruta que indicamos para crear nuestro Excel en la carpeta Data, aquí vemos que creó nuestro archivo de Excel pruebas. Si lo abrimos, vemos que en nuestro campo valor tomado, que fue el primer valor que escribimos mientras estábamos creando el Excel, escribió este valor, que posteriormente fue el primer valor que leímos cuando íbamos a escribir el valor en la caja de texto de Google. Cuando lo escribimos, volvimos a escribir en nuestro Excel que se escribió ese valor. Luego hicimos Enter en la caja de texto de Google, presionó clic en el enlace de Facebook y ahí escribió en nuestro archivo de Excel que se hizo clic en el enlace. Lo mismo en nuestra hoja de bitácora pruebas. Y con esto hemos visto cómo podemos crear un archivo Excel con Python, escribir valores en un Excel y leer valores de un Excel. Algo importante es que cuando estemos ejecutando nuestra prueba, para que pueda leer y escribir valores, no podemos tener nuestro Excel abierto. De lo contrario, nos va a indicar un error debido a que no tiene los permisos. Se le deniega el acceso al archivo por tener el archivo abierto. Hasta aquí sería la clase del día de hoy. Si te está gustando el curso de automatización de pruebas de software utilizando Python con Selenium, suscríbete a nuestra comunidad para que seamos cada vez más. Déjanos por aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido esta clase y tus dudas y comentarios, los temas que te gustaría ver, y comparte este vídeo con quienes también se encuentren aprendiendo a automatizar pruebas utilizando Python con Selenium.